Las invenciones. Charla sobre el proceso creativo y sus vericuetos con María Canale. Hola, mi nombre es María Canale. Soy actriz, docente, cineasta, inventora. Este podcast es una bifurcación del taller de invenciones, el laboratorio de búsqueda, prueba y experimentación creativa que guío, en el que participan artistas de diversas disciplinas. En el taller se trabajan proyectos creativos en desarrollo o se arranca a desplegar ideas desde cero. A partir del taller surge la posibilidad de tener conversaciones con artistas y creadores que sigo y admiro, con colegas y maestros. 28 de febrero de 2024. Jazmín Stuart, Ana García Blaya. Jazmín Stuart es actriz, guionista y directora de cine. Participó de icónicas telenovelas argentinas y protagonizó películas como Los Paranoicos, de Gabriel Medina. En 2015 estrenó Pistas para volver a casa, su primer largometraje como directora y guionista, con actuaciones de Erika Rivas y Juan Minujín. También dirigió las series Cartas a mi ex y Medusa. Ana García Blaya es guionista y directora de cine. Con su ópera prima, Las Buenas Intenciones, ganó el premio a Mejor Dirección en el Festival de Mar del Plata y participó en festivales como Toronto y San Sebastián. Dirigió La Uruguaya, basada en la novela de Pedro Mairal, película producida por la comunidad Orsay. Además, forma parte de Barda, un espacio transfeminista y autogestivo de cineastas. Lo que van a escuchar a continuación es el archivo de audio de Las Invenciones, el ciclo de charlas que se hizo en Junta, el bar de Futurock. Las dos empezaron a dirigir no desde lo primero que hicieron, digamos. Fue algo que empezaron a hacer en un momento. Entonces les quería preguntar como del cambio de esa decisión de lanzarse a hacer algo nuevo. Quizás estaban en contacto con la actividad, pero bueno, uno va cumpliendo otros roles y de repente habitar un nuevo rol tiene como ahí un salto y una toma de coraje. Y les quería preguntar como para romper el hielo de la charla, ¿cómo fue dar ese salto? ¿Por qué ese cambio de identidad en cuanto a la actividad que cada una realizaba previamente? Jaz. No sé qué pasó, yo creo que siempre quise dirigir. De hecho, en la adolescencia, cuando estaba en la secundaria, tomaba clases de actuación y también escribía y, no sé, sacaba fotos y veía mucho cine y había como muchas disciplinas artísticas que me interesaban y sentía que el cine era un poco como una síntesis de todo lo plástico, lo coreográfico, lo sonoro, lo musical, lo fotográfico, digamos, todo lo que me interesaba yo sentía que estaba resumido dentro del cine. En ese momento estaban empezando a abrir las escuelas de cine, algunas escuelas nuevas, también estaba el ENER, que estaba la escuela de Avellaneda, pero bueno, empezaba como a aparecer ese universo de gente jovencita que tenía ganas de estudiar cine, ¿no? Que egresaba de las escuelas secundarias y se metía en escuelas de cine y no lo dudé, yo sabía que me gustaba la dirección y me gradué en la Universidad del Cine. Te especializaste en dirección. En dirección y lo que pasó es que cuando terminé la carrera me di cuenta, al pispear un poco el universo más laboral, me di cuenta de que los que dirigían eran hombres y gente más grande que yo y que entonces iba a tener que hacer un largo camino. No sabía bien en qué área, ¿no? No se filmaba tanto. El nuevo cine argentino, que es algo que después se popularizó, en ese momento casi que todavía no tenía nombre, estamos hablando del año 96, 97, se acababa de hacer Pizza, Birra y Faso, era una película rara, novedad, que después fue la película insignia de todo lo que fue el nuevo cine argentino. La punta de lanza. Y ahí apareció todo un nuevo cine joven, pero todavía no era ese momento, todavía recién eso estaba latente, ¿no? Estaba empezando y yo necesitaba laburar, necesitaba subsistir y no importa cómo, llegué a un casting en televisión, yo no quería ser actriz, pero bueno, llegué a un casting en televisión y quedé elegida para un programa de televisión en un canal y no sé qué, y casi salgo corriendo, pero después dije, bueno, a ver, voy a probar.
y empecé a laburar como actriz. Entonces, ser actriz fue como una digresión en tu camino hacia la dirección. Absolutamente. Y después descubrí, sí, estudiaba actuación, pero era como un espacio de prueba. No quería trabajar. No, lo que sí descubrí es que actuando aprendí mucho de dirección. Claro. De aciertos y errores de directores que me fueron tocando y muchos años después sí dije, pará, hace un montón de años que estoy laburando como actriz en televisión, esto era no era lo que yo quería, no es mi búsqueda, y decidí participar de un concurso de cortos, gané, filmé el corto. Qué gracioso porque el corto era en la productora en donde vos laburabas y ahí nos conocimos. O sea, muy loco, hace 1000 años. Y después filmé mi primer largo y así, y fui combinando la actuación con la dirección, que cada vez más estoy convencida de que son como dos lados de la misma moneda, para mí, por lo menos, ¿no? Y fue una decisión muy, digamos, me daba mucho miedo volver al tema de la dirección después de muchos años de actuar, me daba mucho miedo. Mis compañeros de la Universidad del Cine ya habían hecho un largo, 2 largos, muy buenos directores y directoras, y yo decía, estaré a tiempo de subirme a ese tren, y fue una decisión muy difícil, pero hoy la agradezco. Siento que puedo navegar las dos aguas y que está buenísimo. Bueno, yo soy la mayor de 6 hermanas, así que dirigí toda la vida para mí, personas. Seguro, estoy de acuerdo. Dirigí siempre. Y además me gustaban mucho las coreografías y hacerlas y que me sigan. Entonces tenés que primero convencer a la gente de que la coreo está buena y que aunque no quieran bailar, bailen, porque si no, no les hablas nunca más. Como había un montón de estrategias que fui desarrollando como hermana mayor para que un grupo de trabajo vaya hacia el mismo lado. Con una idea que en ese momento solo me interesaba a mí. Tengo esta visión, síganme. Sí, en ese momento. O tratando de que cada uno encuentre su propia motivación para seguirte, que también es otra estrategia. No estudié cine, estudié comunicación. No sabía ni que se podía estudiar cine, para empezar. Okay. No era cinéfila, pero veía mucho cine en la tele con mi viejo y en la época de los videoclips. Mi viejo filmaba mucho, entonces había algo que me gustaba de filmar, y más adelante cuando tuve la herramienta, porque en ese momento no, me encantaba editar todo, o sea, ir a un lugar donde no se pasó tan bien la noche, pero filmarlo y que parezca que la pasamos todo bien, eso sí, me gustaba muchísimo editar, musicalizar, bueno, son cosas que aprendí a la par de mi viejo, pero sí, empecé como a trabajar de cadeta en una productora. ¿Tu viejo era aficionado, filmaba de aficionado o trabajaba en cine? Aficionado, trabajó en cine porque nunca tenía laburo y un día un amigo le tiró un laburo en una productora, pero no se dedicó al cine para nada. Él tenía una disquería y tenía como esa capacidad de poder musicalizar, sabía muchísimo de música, leía muchísimo y bueno, esas cosas nos las fue contagiando. A mí me gustaba escribir, me metí en comunicación pensando que iba a escribir un montón, y cuando se me acabaron todas las materias de escritura, todos los talleres de escritura, me fui a periodismo deportivo. Y después me fui a ciencias exactas y nada de eso terminé, pero lo transité. Trabajé en la productora donde trabajaba Has, de segunda asistente de dirección. No llegué a primera porque no me daba el corazón. El primer asistente de dirección es una persona muy especial y a veces sin corazón, y bueno, no me daba a mí para eso, y un día quise ser mamá, y la publicidad y la maternidad parece que una no comprende a la otra, y me fui a trabajar a licencias. ¿Vieron donde sacan el registro en Roca? Sí. Bueno, ahí me fui a trabajar al a organizar un grupo de hacer producción, pero ahí en licencias. Y me gustaba mucho la atención al cliente. No sé por qué, era una pesadilla para todos. Yo estaba ahí y me gustaba como lidiar con la gente y convencerla de que lo mejor es que vayan al CGP de no sé dónde. Entonces estaba en eso cuando empecé el taller de Pablo Solars de escritura, de guión. Okay. Que también lo compartimos en un momento. El segundo creo que lo hicimos. Y en ese taller descubrí que, como yo quería escribir, y era un formato medio que no era tan complicado, no tenías que ser un gran escritor para escribir un guión. En un guión se escribe lo que ves, lo que se escucha, y contás la historia que querés con los elementos que querés, tratando de que el otro pueda llegar a la imagen que vos estás describiendo. Entonces me parecía que no tenía que usar tanto firulete literario, y dije, bueno, y que podía editar
también mientras escribía. Entonces lo hice y ahí en un primer ejercicio salió Las Buenas Intenciones. Y cuando escribí esa peli, jamás en la vida se me hubiese ocurrido que yo la podía dirigir. Entonces iba con el guión a mostrárselo a directores varones. Tampoco sabía que había tantas directoras mujeres como fueron apareciendo después. Y se los mostraba como para ver si lo querían dirigir. Pero ni siquiera lo leían al guión. Entonces... O uno que lo leyó me dijo, imposible, una película con tanta música, 3 pibes, pendejos, ni en pedo, la vas a poder decir. Infilmable, me han dicho. Entonces lo guardé al guión y lo que sucedió fue, bueno, que un día muere mi viejo y mi hermana me dice, que mi hermana quería ser productora, me dijo, ¿por qué no presentamos este guión? Ese guión que escribiste aquella vez, hagamos una carpeta, empecemos a presentarlo para fondos y eso, y hagamos ese ejercicio. Entonces lo hicimos, lo mandamos al Inca, al concurso de ópera prima. Como un ejercicio de vamos a ver si pica. Sí, para ver si interesaba, si se entendía y si sabíamos hacer una carpeta, porque es más difícil hacer la carpeta que la película. Sí. Todo, te piden todo, como que te das cuenta que, haciendo la carpeta me di cuenta que de verdad querían, o sea, podía llegar a hacer la película porque hay algo que te piden que vos pensás que es algo menor, pero termina siendo lo más importante, que es la motivación. Tenés que escribir una motivación. Entonces ahí escribís por qué de verdad te interesa que esa película llegue a existir. Porque es el parto más largo del mundo una película. Es como son 4 o 5 años. Y más una ópera prima. Sí, entonces bueno, y ahí lo mandamos y un día mi hermana me llama aterrorizada diciéndome, tenemos un problemón. Lindo, me dice, pero un problemón, que es que ganamos y tenemos que presentar una película en 18 meses. Nos van a dar dinero para filmar. Sí. O si no, la plata con los intereses, si no la entregás era un bardo. Sí. Entonces, bueno, y ahí yo dije, ¿quién la va a dirigir? Me dice, vos. Y ahí lo que pasó es que un montón de gente me empezó a decir, contá conmigo, no te preocupes, como que todos habrán visto que yo tampoco estaba ni de cerca para hacer. Entonces... Contá conmigo, y la hicimos, con gente muy querida, que es lo que yo siempre recomiendo hacer para y te cualquier sentiste proyecto. en tu salsa, dirigiendo. Y ahí entendí que era algo que podía hacer. Todos mis trabajos, todas las boludeces que hice, como lo de Thriller, que también estuviste, como cosas, hicimos una coreografía multitudinaria una vez en el planetario, de Thriller. Es lo que está al final en los trailers que aparecen bailando, en los títulos finales de ahí Las Buenas aparecemos Intenciones. bailando, pero otra canción. Okay. Pero antes enseñamos la coreografía de Thriller para no bailarines. Era una coreografía para gente que no sabía bailar. Hicimos 2 años seguidos en el planetario una multitudinaria que se bailaba al mismo tiempo en todo el mundo. Okay. En el aniversario de Thriller, no sé, era como una movida, no entiendo por qué, pero la hicimos y él enseñaba la coreografía por diferentes lugares a 6 personas, a 10 personas, a 5, terminaron siendo un montón en el planetario, y claro, ahí me di cuenta que realmente eso era un proyecto que no tenía ni pies ni cabeza, pero lo hicimos, todas las boludeces en las que me metí, eso, atención al cliente en Roca, cadeta en productoras o trabajar en una juguetería. Como que todo te funciona porque usas todo. En algún momento usas, o ser hermana mayor de 6 hermanos, también. Sí. Entonces como que ahí sí, o sea, dirigir es tener bien claro lo que querés y poder transmitirlo a los que saben que son los que te rodean. Y además es saber rodearse. Así que eso creo que ahí empezó, pero fue una cosa que más que me pasó que buscada. Bien, investigándolas. Encontré una frase que vos dijiste, Has, creo que haciendo la prensa de pistas para volver a casa, que dice, la familia como es, lo que se pudo, esto es lo que hay. Que creo que ahí hay algo que se une de sus 2 óperas primas, de mostrar a la familia, si bien la tuya no está basada, como la de Ana, en algo autobiográfico. Bueno, no lo sé, pero pareciera. No, el vínculo con mi hermano, hay cosas del vínculo con mi hermano. Igual creo que uno siempre usa lo propio. Totalmente. Sí, pero me gustaba que entremos un poco en eso de cómo las dos en su ópera prima hablan de la familia como algo en construcción, como algo deforme, como un lugar que pulsa vitalidad, pero también que tiene... Hay una frase de Fabián Casas, creo que dice, todo lo que se
pudre forma una familia, y a mí me gusta pensar que todo lo que se pudre después es compost y eso abona a algo. Y también como directoras mujeres, que hay algo de poner la intimidad y lo familiar y lo vincular familiar en esos lugares de más oscuridad o de mucha intimidad, vulnerabilidad, que tiene que ver con una visión de directoras, y me sorprende que las dos en su ópera prima entran en este tema. Vamos a ir por ahí, pero ambas dirigen otras cosas y entran como en otros terrenos, pero como ese primer lugar de establecer una voz propia y una autoría tiene que ver con hablar de lo familiar. Sí, hay algo como medio nuclear, digo, ¿no? Como que a mí se me repite en todo lo que hago, que tiene que ver mucho con lo preestablecido, como yo siempre digo, caos versus control, ¿no? Como que hay algo del control y de lo que conformamos como sociedad y de ciertos usos y costumbres y ciertas normas establecidas y ciertos códigos y qué sé yo, y después por debajo todo lo que huye, todo lo que no tiene forma, todo lo que se manifiesta de formas inesperadas, ¿no? Y siento como que al final todo lo que termino escribiendo y todo lo que termino filmando se reduce a eso, aunque yo no quiera, y también es algo que fui descubriendo también a posteriori, como decir, bueno, 3 películas, 2 series cortas, no sé qué, y esto vuelve a aparecer, incluso hay como constantes y cosas muy específicas, siempre hay animales, siempre hay niños, siempre hay bebés, siempre hay, digamos, como algo de la vida que irrumpe, de la vida inconsciente y del conflicto que eso genera también, ¿no? Como esta cosa de yo quiero pertenecer, yo quiero encuadrarme dentro de esto, pero no puedo. Termino como... Siempre hay personajes que están como en ese conflicto entre el deber ser y lo que realmente les sale de los cojones y no lo pueden controlar. Y de hecho en este momento me encuentro un poco como peleando conmigo misma para salir de ahí y decir, bueno, a ver, y si cuento algo, no sé, un astronauta, y de golpe todo vuelve y el astronauta, no sé, es mujer y está embarazada, no sé. Claro. Es como, o sea, todo el tiempo hay algo que ahí aflora y un poco como que me entrego y trato de pensar que también hay algo universal. Por suerte mi fetiche no es, no sé, películas de tiros y de acción, no sé, digo, mi fetiche evidentemente es algo que tiene que ver con nosotros como seres sociales. Igual quizás si hicieses una de tiros, ella estaría embarazada, obvio, más vale, y peleada con el hermano. Obvio, más vale. Como bueno, hay algo universal y está bien, digo, me entrego y volverá a aparecer todas las veces que tenga que aparecer. Y se van sumando otras cosas también, no sé, últimamente me aparece mucho la vejez, también tiene que ver con que uno va creciendo, ¿no? Pero la vejez también como algo social versus algo que se puede encuadrar desde otro lado, ¿no? Como caos versus control. Bien. Sí, yo no puedo salir de ese tema, o sea... estoy terminando un documental que era sobre mi abuelo y después me di cuenta en terapia que seguía hablando de mi viejo y hay una ficción que escribí con mi hermano que también y estaba como no puedo salir y una de las madres de mis hermanos, que no es mi mamá, una de las otras 3 madres, que es María Gainza, que es una escritora muy genia, sí. Me dijo, Ana, venimos al mundo a hablar de uno, como muchos, 2 temas. Es verdad. 2 ya es un montón. Me dice, habla de lo que... Y ahí yo... Y el padre es un re tema. Y además la motivación. Si hablo de algo que pienso que solo lo voy a hacer para cambiar de tema, no voy a terminarlo. Porque la motivación, digo, como es algo que tenés que remar tanto... Y convencer y a entusiasmar también a la gente que también, yo por eso prefiero que la gente que acompaña a los proyectos que yo propongo sea gente que quiero, que me quiera y que tenga su propia motivación también. Porque si no, también es difícil empujar un barco solo o sea, necesitas que remen con vos. No rema. Vos hacés la propuesta y después la película la hacemos entre todos, porque de verdad que es tan difícil y cuesta tanto y que tenés que no arrepentirte nunca en el camino. Porque te arrepentís en el camino, sí, te arrepentís una noche en el medio del rodaje, que tenés esa noche de crisis que decís, ¿para qué me metí en esto? No filmo nunca más nada, esto es una mierda. Después cuando ves el primer corte decís lo mismo y después pero tiene que ser muy fuerte y saber bien de qué podés hablar. Y una vez Solars me dijo, escriban sobre mundos que conocen o que investigaron,
porque si no se renota en el guión después, cuando escriben algo que no saben, cuando escriben un diálogo que sale de la boca de alguien que no conoces, o no sé, si describís el mundo. Yo hago un taller, trabajo voluntaria en la cárcel de Devoto, y ellos decían, bueno, pero yo no puedo, le digo, yo no puedo escribir una película sobre lo que pasa acá adentro. No puedo, por más que sepa lo que es escribir un guión, y quien está acá adentro puede escribir una historia muy real. O sea, y es el mundo que conocen. Cada uno conoce el mundo que conoce. Le digo, bueno, ustedes conocen ese mundo. Si quieren escribir, tienen toda la autoridad, tienen más autoridad que cualquier director con 5 películas para escribir sobre esto. Y eso me pareció clave, como que me da confianza a la hora de escribir y de poner palabras en la boca de los personajes que sé que salieron así. Cuando en las buenas intenciones había gente que me decía, che, mucho maestro, ídolo, capo. Y bueno, hablaban así, loco. Como yo entiendo, a veces queda como es el mundo que conozco. Entonces me parece ahí que esa sinceridad en lo que vos conocés te da la seguridad para después seguir empujando, digamos. Sí, Agnes Barda decía eso. Yo filmo lo que tengo cerca, lo que me llama la atención, lo que está cerca mío. Me parece que hay algo de eso que es así. Y quizás de alguna manera ya lo respondieron a esto, pero igual lo quiero que lo charlemos. Creo que de alguna manera las dos están diciendo, bueno, al final no elijo mucho de lo que estoy hablando, que es algo que yo creo que un poco es así el desarrollo creativo, el despliegue. Es dejar de interferir con sus ideas, con sus ganas de controlar, que hay algo que es dejar que aparezca y empezar a tirar de ese hilo y a empezar a desarrollar como todo ese mapa que se va armando en torno a eso. Pero también hay un montón de ideas que uno va teniendo, pero se elige quedar con algunas. ¿Qué es eso que hace que ustedes digan, con esta idea, con esta visión? Otra cosa que dice Barda es que, como ella concibe el cine, es en 3 partes. En inspiración, que es como el rayo que uno tiene, la idea, como esa cosa que uno dice, ¡ah! ¡Qué ganas de hacer esto! La creación, que es el trabajo, que es ponerse a laburar, armar un equipo, decir, lo firmo en blanco y negro, lo firmo en color, lo hago sola, me rodeo de gente, con quién quiero trabajar, y después el compartir, que es como la instancia que necesita toda obra para llegar al receptor y que ocurra eso que una quiere, que es entrar en diálogo, en definitiva, y que eso despegue, que la gente se pregunte o piense o lo que sea. Pero yo creo que de ese punto de la inspiración uno puede tener miles de rayos así, luminosos, que aparecen, y algunos con los que uno se elige quedar y desarrollar. A veces es eso, es a pesar de todo, es algo que pugna solo, pero bueno, quería saber un poco cómo les pasa a ustedes. ¿Cómo es que una idea o un deseo se queda con ustedes para transformarlo después en otra cosa? Yo tengo 15.000 archivos de pequeños detonantes de ideas. Trato de darle lugar a todo. Me sirvió mucho algo que aprendí con Mauricio Cartún, que es como hacer acopio de ideas, pero no solamente una síntesis, como si te dijera, un hombre decide que bla, 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 bla. No, sino un hombre decide que bla, bla, bla. Y para mí esto está relacionado con esta canción. Y también con esta nota periodística, y también esta foto siento que tiene algo que ver, y también tal anécdota o tal línea de diálogo que escuché al pasar por no sé dónde. Entonces ahí hay una carpeta en mi computadora de un proyecto que no tiene nombre, que no tiene formato, que no sé a dónde va a parar ni para qué sirve, no tengo idea, pero es ahí como un conjunto de corazonadas que está ahí, ¿no? Y si prospera, prospera, y si queda ahí y está bien. Y me ha pasado muchas veces de recordar alguna de todas esas carpetas y decir, esto tiene que ver con esto otro que se me está ocurriendo ahora, a ver qué pasa si anexo esta nueva idea con esto, y de golpe, ¡boom!, se armó un guión. Como un almácigo de semillas que están ahí germinando, y a veces alguna prende y flor de árbol, o otras están ahí latiendo, otras llegan a ser una plantita y quedaron ahí y está bien. Y como trato de darme la libertad de plantar todas esas semillas y que queden ahí en una tierra linda, fértil, mantenerla húmeda y esperar y ver. Y de golpe, bueno, eso, cuando alguna toma fuerza, sí exige de mí como un nivel de compromiso, en donde ahí ya la idea y yo hacemos un acuerdo y decimos, bueno, dale. Me quedo con vos. Vamos, me quedo con vos, me concentro, vamos para adelante.
Y ahí hay una sensación de trabajo y a veces de frustración y de desgaste y en donde hay que insistir, ¿no? Tipo, es el amor después del amor. Nos enamoramos, pero ahora, nada, estemos juntos, no sé, como bueno, a ver, hablemos de lo que nos pasa. Bueno, así es el momento del desarrollo. Y yo creo que nunca se termina, porque después tenés la suerte de llegar a una instancia de rodaje con esa idea y también es, sigamos juntos, no nos desenamoremos, ¿viste? Porque en el rodaje también es pelear para que no se te escape de la mano aquella semilla hermosa, viva, latente, ¿no? Como, bueno, no perder la corazonada, porque son procesos tan largos, como decía Ana, de que por ahí años, ¿y cómo haces para seguir enamorado de esa idea, para no perder esa primera corazonada a lo largo de años? En el rodaje, en el montaje, en la postproducción, vendiendo la película, en el lanzamiento de la película, o mismo cuando estás en el set y tenés que transmitir esa corazonada que vos tuviste un día, tenés que poder plasmarla en tu equipo, en el elenco, no sé, es como... ahí hay todo un laburo y creo que el enemigo más jodido, y esto tiene mucho que ver con la coyuntura, es, aparte de Milei, y esto tiene mucho que ver con Milei, como cuando la industria se cierra como un embudo, ¿no? Y las oportunidades de llevar adelante y materializar un proyecto audiovisual son cada vez menos, hay como un mecanismo muy jodido que es que te obliga a pensar muy prematuramente en qué puede llegar a funcionar y qué no. Y eso mata vida. Eso mata el enamoramiento a pleno. Es como si yo te dijera, tenemos nuestra primera cita, pero no sé, ya estoy pensando si serías un buen padre o no. ¡Pará! O sea, pará. ¿No? Y me parece que cuando la industria se acogota, que es un poco lo que están intentando hacer ahora, lamentablemente entra ese virus de pará, o sea, ¿para qué estoy escribiendo esto? ¿A quién le va a interesar? ¿Quién lo va a querer producir? ¿Quién lo va a querer financiar? ¿Y después qué va a pasar? O esto es infilmable mientras agrego un bebé en escena, sí, en el guión. Infilmable ni siquiera tiene que ver con una cuestión de presupuesto, sino que tiene que ver con, no es solo el presupuesto, sino cuál es el puente que sigue existiendo entre yo como realizadora y el público. ¿Dónde está? ¿Está en una plataforma? ¿Está en una sala de cine? ¿Está en la televisión? ¿En dónde mierda está? Porque lo que empieza a pasar es que empiezan a matar, claro, empiezan a matar ese puente, y creo que el ejercicio más grande que tiene cualquier artista en un contexto como este es no sucumbir a ese acogotamiento y seguir de verdad pudiendo viajar en esa génesis de ideas que tienen que ver con algo mucho más grande que la coyuntura, que es algo, el imaginario, el inconsciente colectivo, esa corazonada, como, y lo digo y es como que me duele un poco porque es muy doloroso el contexto en el que estamos, pero creo que lo más difícil es eso, es no perder ese juego interno de las ideas y de lo lúdico también. Sin miedo, como no dejar entrar el miedo y seguir dentro de la senda de lo creativo. Sí. Así trabaja una profesional, con muchas ideas, regala plantitas. Yo te voy a contar. Mi palabra preferida es deadline, línea de muerte. Ok, sí, está bien. En el sentido, bueno... Son estilos. Nací como directora con una muerte y después de que comprobé que algo que a mí me emocionaba le emocionó a un jurado que lo reconoció, como decía Haas, alguien desde un lugar como el Inca, por ejemplo, te dice esta historia nos interesa. Después aprendí con compañeras directoras que hay una película para cada espectador y si tu película le gusta a todo el mundo, seguro hiciste una cagada edulcorada. Y a veces si haces una película que a vos te emociona, seguro que hay alguien más. Yo pensé que le estaba haciendo una película a mi familia y a los amigos de mi papá y una chica de Japón me vino a decir es la historia de mi papá una vez en un festival. Hermoso. Entonces, eso que dice Haas es clave. Si vos te emociona y si vos seguís y no sucumbís a qué público está dirigido, dónde pensás que lo vas a proyectar, qué mercados pensás que son las preguntas cuando presentás el desarrollo de un proyecto, ¿no? Bueno, Deadline
sucede las buenas intenciones. Bueno, suerte, no sé, suerte, muerte, todo junto. Vamos a un festival y te dicen, bueno, te van a preguntar qué otro proyecto tenés. Ninguno. Bueno, inventate un proyecto, me dice el productor, porque vas a ir y van a hacer las preguntas que te van a hacer. Y ahí, de nuevo, deadline. O sea, ya que venís al festival, ya que te invitamos, ya que te pagamos 2 días de hotel, qué sé yo, ¿por qué no presentás un proyecto en el foro de coproducción? Bueno, y ahí es, bueno, una sinopsis. A ver, y a mí ahí, así como cuando escribí Las Buenas Intenciones, tuve que en el taller de Solar cerrar los ojos, imaginar un 3-2-1 de las películas antiguas y una imagen, y empezar a describirla y ver por qué llegué a donde llegué y me emocionaba lo que me emocionaba, que fue un poco bajo presión, pero tenía la libertad de hacer lo que quisiera. Así como salió esa historia que seguro que yo necesitaba contar y que después resultó ser una mochila que me saqué y bla bla, todo lo que me dice mi terapeuta, después vino, bueno, dale, presenta un proyecto. Bueno, esta historia. Listo, la presento, la llevo. Bueno, dale, la vas a contar allá, vas a exponerla, practica el pitching. Bueno, dale, todo es con deadline. Para mañana mandás el no sé qué, para pasar. Se aprende el pitching el productor. Bueno, la escribo con mi hermano, nos gusta, sigue teniendo como... Y bueno, ahí nació otro proyecto que yo no tenía pensado hacer, pero que también lo necesitaba, me di cuenta. Tal vez lo necesitaba más mi hermano, que es con quien lo escribí. Pero bueno, alguien lo necesitaba y a mí me divertía, me entusiasmaba. Y después pandemia. Y pandemia, bueno, no se puede salir a filmar. ¿Qué hago? Disco rígido, archivo, familiar. Bueno, mirá, y ahí empezó otro proyecto también. Y que se empezó ante la limitación, ¿qué haces con esa limitación? Con las otras películas la limitación es el presupuesto en general. Nunca es la película que soñás hacer. Pero bueno, es con este límite, con estos elementos, con esta barandita, ¿qué haces? Con estos materiales, ¿qué haces? Bueno, a mí eso me sirve porque tal vez, si no, no es que yo que no riego plantitas, ni en mi casa, ni... Pero sí, ese sería el mejor camino, porque lo pensás, porque lo desarrollás, porque ahora estoy entendiendo lo que dice Has, presentando mis proyectos que ya tengo pensados hace 3 años en lugares donde tengo que explicar cómo lo desarrollé. El desarrollo es algo que acá, como no es pago, es algo que no existe. Entonces ya tenés que tener el guión, el no sé qué, y presentarlo para producción. Y después me entero, por gente que sabe, que hay fondos para desarrollo. Sí, hay. Y es la mejor instancia del mundo, porque es donde te vas a hacer lo que hace Has. Y vas regando, y vas entendiendo por qué lo querés hacer, y de nuevo la motivación, y cómo lo vas a hacer, y a quién puede llegar a interesar, y ahí tus compañeros que te ayudan a hacer todo eso, porque no es fácil, porque hay que hacer un presupuesto, porque todos tienen que poner sus motivaciones también. Y ahí entendés lo importante que es eso, porque si tenés un desarrollo claro, cuando pasás a la otra instancia, que es producción, todo es mucho más fácil. Yo con Las Buenas Intenciones tenía el guión, no tenía ni medio desarrollo, y cuando me dijeron hacer la película, me puse a pensar el desarrollo rápido para ver cómo lo iba a hacer, la propuesta estética, todo eso que no tenía y que ni siquiera lo supe al momento de filmar, lo supe al momento de editar. Cuando el primer corte dije, no, pará, sí, pero no es lo que yo quería, entonces ahí aparece todo el material de archivo y pensar, todo eso podría haber existido en el desarrollo. En la previa, claro. Y me hubiese salido más barato o hubiese salido antes la peli, porque el tiempo que parás y que no estás entregando la peli o que tenés al equipo detenido, todo eso sale plata, entonces hubiese ido directo y hubiese no filmado cosas. El material de archivo no estaba en la instancia de guión. Es algo que aparece en la postproducción. Lo usaste como referencia, según leí en... claro, era referencia. Le decías al de arte, mira esto, así. Para el equipo de producción y de arte y de vestuario y todo, era una referencia. Claro. Había una mini posibilidad de que ahí donde digo que la limitación potencia la creatividad, porque tal vez si tenía toda la plata, iba a mandar a las actrices y al papá a la playa con ropa vintage a hacer no sé qué. Y al final yo dije, bueno, puede ser que en esta parte, porque no podemos ir a la playa, use el material de archivo.
puede ser. 2 productores me decían, no, es una locura, esto no. Mi compañero acá me apoyaba. Es espectacular. Y mi compañero productor me decía, sí, está buenísimo, pero bueno, como es medio delirante, yo decía, está buenísimo, pero tal vez tienen razón los otros que saben más. Y al final estaba pero buenísimo. Que cuando hay alguien que te dice, vos dale. Necesitas, pero un tío que te diga, está buenísimo. Sí. Un tío que te dice, está buenísimo, y ya decís, por ahí, un alien, por eso digo que es tan importante el equipo. No es que sos un genio que ya tiene toda la película en la cabeza, 0. Los 2 editores que participaron de la película, toda la gente que era invitada a ver los cortes. De hecho, se testeó ese pedacito de archivo que pusimos, lo testeamos. No es que yo dije, sí, vamos para adelante con eso. Sí, a la vez el miedo, no sabes si va a funcionar, cambiaba el formato, ¿viste? Había bandas negras al costado y yo decía, esto va a gustar porque... Así. Claro, entonces decía, bueno, sí. Entonces gente a la que yo respetaba me decía sí. Ahora por ahí un poquitito más de confianza puedo llegar a tener, pero en ese momento sentía que quería saber lo que pensaban mis compañeros. Y cuando tenés un feedback mínimo de cualquier persona, ya te empoderás un mini para decir, bueno, a esta persona le emocionó, a esta persona le va a emocionar la película y a otra le va a parecer igual ya tenías un guión, pero que no había logrado la única vez en mi vida que lloré leyendo un guión. Un guión, que es la escritura más dura. Sí. El guión es mucho mejor que la película, para mí. Pero bueno, uno no puede hacer todo. ¿Vos qué decís que lo Para leís? mí sí. Para mí sí. Yo lo leí porque me llama y me dice, che, voy a hacer una película, bueno, tiene que ver con mi vida, no sé qué, ¿querés hacer de mi mamá? Y le digo, más vale, de cabeza. O sea, me dice, pero pará, lee el guión. No, ya te digo que sí, igual mándamelo porque lo quiero leer, pero te digo que sí de una. Y nada, y leí el guión y casi me deshidrato. Pero bueno, llorando siempre... horas. Pero porque, bueno, es que pasa lo mismo que con la película. Es un poco lo que dice Ana, como que hay algo tan honesto y tan genuino y que se siente tan... No sé, no hay manipulación de ningún tipo. Es como, es una puerta abierta a un lugar muy, muy, muy visceral. Entonces, y con una sensibilidad de... Por eso todos amamos trabajar con Ana. No. Aparte Haas es como, siempre le digo Uma, ella es mi Uma Thurman, como la actriz que repito de siempre. Pero sí que siento que el guión es una obra en sí misma también, eso lo aprendíamos también con Pablo Solars, que no le dice guión, que le dice libro cinematográfico. Ay, me gusta. Y yo ya sentía que había escrito un libro. Entonces, bueno, después la peli es otra cosa, lo que filmás es lo que podés. Es una obra nueva, sí. Y lo que editás es lo que podés vos y tus editores y tu gente amiga que ve la película y que comparte y que te devuelve. Vos también viniste a una proyección, ¿te acordás? Bueno, entonces eso lo haces en equipo. Lo único que haces en soledad, no siempre, es escribir por ahí. Entonces, pero todo lo demás nunca va a salir como planificaste, ni vos vas a salir como eras antes. Entonces, como que esa transformación de todo es necesaria, es buena. Eso también lo aprendí de mis compañeros. Y qué clave elegir con quién uno entra en diálogo. Yo eso lo digo mucho en los talleres, que cuando uno comparte una idea con alguien, es preciso elegir esa persona, porque si de repente le compartís una idea, ¿qué es esto? Un almácigo, una plantita, un brote, a alguien que no te está prestando atención, que no tiene ganas, que... Esa plantita hace... Entonces, está bueno elegir a conciencia Solars, eso. con quien las dos nos formamos en guión, decía que es como para que tengamos en consideración respecto de las opiniones que dábamos sobre los guiones de nuestros compañeros, ¿no? Y decía, es como manipular una mariposa. O sea, ese nivel de fragilidad. Hiciste un poquito de fuerza, le rompiste un alas. O sea, no... Sí. Como que cuando... Y estamos en un estado de fragilidad muy grande cuando contamos una idea o cuando mostramos un guión o el corte de una película. Y es verdad que hay que rodearse de gente que sabes que te va a marcar ciertas cosas. Sí, que no te va a decir, sí, bárbaro, no, como claro. una mamá fanática. Exacto. No. Alguien que venga a construir y a criticar, pero con amor. Totalmente. Sí. Es materia muy sensible la... Sí. Es un bebuchi. Sí. Bueno, yendo hacia la creatividad, pero quizás no tanto en lo que una elige contar, me encontré con una frase que dijo Ana en alguna nota, creo que de la uruguaya, que decís, si
te lo apropiás, podés filmar cualquier cosa. Eso va muy en línea con algo que yo también les digo a la gente que hace el taller. Todos estamos habilitados a robar, pero a robar en el sentido no de copiar, sino de ir agarrando esto, lo que vos decías de la carpetita, hacer acopio, ir buscando esta foto, me gustó cómo hizo la luz, como el robo en ese sentido, en apropiarse de algo y que al final, de alguna manera, las obras son un montaje, una postproducción. Sea lo que sea que hagamos, aunque sea una postproducción de nosotros mismos, de nuestros propios textos, lo que filmó tal, o si sos músico, un sample que tomaste de un tema de, no sé, Charlie, y lo usaste para hacer una base de tu tema, que es música electrónica. Hay algo que es una actividad de postproducción, que yo creo que los artistas, después de las vanguardias, trabajamos de esa manera. Y me interesaba entrar en cómo trabajan ustedes cuando esto aparece, que te proponen, ¿querés filmar? ¿Querés dirigir la novela La Uruguaya de Pedro Mayral? ¿Querés ser la directora de una serie que no escribiste, que es un policial que escribieron 2 tipos, lleno de estereotipos de un montón de cosas? Como, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo empiezan a imprimir su autoría, a apropiarse de ese material? Digo, ¿hay algún procedimiento o es, escúchenme, yo voy a hacer lo que quiera? No sé, ¿cómo es esa operación de apropiación? Que creo que también tiene que ver algo con convencer de nuevo un montón de gente. Bueno, a mí me dan este material, ok, acepto, pero le voy a imprimir mi autoría, mi deseo. ¿Cómo es eso? Cuando les tocó hacer cosas que vienen de una propuesta externa, que van a implicar su creatividad y su cabeza y su sensibilidad y emoción trabajando ahí. Es loco porque a mí me pasa un poco lo que Ana decía con el deadline. A mí me pasa también con una propuesta ajena. Como que me recontraestimula, siempre y cuando sepa que tengo la libertad de modificarla o de acomodarla, ¿no? Pero hay algo de esa cosa que viene ahí como empaquetada que, no sé, que también es re desafiante. Es un muy buen punto de partida. Casi te diría que voy más rápido con algo así que con algo que estoy generando de cero. O sea, voy mucho más rápido porque enseguida detecto los potenciales, qué rescato, qué necesito apartar, qué puedo transformar y cómo. Es un poco como la diferencia entre monologar o dialogar, ¿no? Es como que en el diálogo hay algo que se mueve más rápido, no sé, por contraposición incluso. Claro, y cuando no es tuyo no estás tan implicado también. Totalmente. Hay algo de una extraña libertad y en donde estás dialogando con algo que ya viene cocinado que está re bueno. A mí me encanta, me reestimula. Pero igual le pone, o sea, yo en La Uruguaya está mi papá, mi mamá, o sea, es lo mismo, el personaje es el mismo personaje de Las Buenas Intenciones, el mismo adolescente, o sea, otra vez lo que conozco, traté de llevarlo a lo que conozco, sí, me adapté, sí, se votó el casting, claro, pero el que yo quería, porque yo también, escorpiana y directora hermana mayor de 6 hermanos, logré que 2.000 personas voten a mis preferidas, pero podrían no haberlo hecho también. Sí. Y tenía algunos miedos en cuanto a, sí, autor varón, historia con protagonista varón, coprotagonista, quería yo, bueno, pero el protagonista en el libro es un varón. Él, sí. Pero sí me dieron mucha libertad, no sé si se trabaja con tanta libertad en plataformas, pero había cierta libertad en el set, era como nos llamaron tampoco éramos teníamos una sola peli, el equipo que llamó Orsay para hacer la peli, como que nos dieron una oportunidad también de hacer una segunda peli, pero en ese lugar éramos los que más sabíamos, porque Orsay es una editorial y dejó todo como en nuestras manos, entonces yo sabía que iba a poder hacer algo o hacer lo que quisiéramos, yo y mi equipo, y después me di cuenta que estaba claro que los personajes eran gente que yo conocía, entonces también hubo una discusión como no, un escritor no es así o tal vez no es así, bueno, hay 1.000 o 2.000 posibles escritores en las cabezas de todos quienes pusieron plata para el proyecto, pero bueno, yo
voy a tener una. Te dieron a vos la potestad de es decidir. horizontal, pero la verdad es que en algún momento alguien tiene que decidir. Y es la directora, en ese caso era. Buscando consenso, todo perfecto, pero yo no sabía hacer otra cosa, pedirle otra cosa, porque yo no lo sabía hacer. Yo sé hacer lo que sé, lo que conozco. Entonces, con los personajes que me resuenan. Y también quizás esa era o ese fue el modo que vos encontraste de aportarle verdad a esa historia. Sí, y tenía mi propia motivación secreta también. Ajá. Que era todo lo ingrata que fui con mi madre en las buenas intenciones, se da vuelta en la uruguaya. Sí, en la uruguaya mi mamá... Querías una revancha mi mamá para tu madre. Gana en ese sentido, como que tiene una reivindicación. De hecho, mi mamá en las buenas intenciones la vio y, bueno, me hiciste bastante pan triste, me dice, y en la uruguaya salió tipo, ¡ah! Salió como gritando. Entonces, como, así y encima era como una constelación porque Haas hacía el mismo personaje. Yo soy siempre la mamá de Ana. Hacía en todas las películas. Y además era un poco yo también ese personaje. Entonces yo era... Bueno, eso pasa también. Los personajes que usás para representar, todos tienen algo de una. Hasta los varones tienen como los algo sueños de una. para el psicoanálisis. Claro. Entonces Haas, que era como la ex o la mujer del protagonista, tenía algo de mi mamá, tenía algo mío. El personaje también, porque era un poco mi viejo, y era un poco mi sex, y era un poco... Y el personaje de Guerra también era un poco irreverente con el personaje masculino. Entonces, todos tenían algo que a mí me entusiasmaba contar. Entonces, eso digo de la motivación. Motivación, aunque sea secreta, tenela. Porque hay que llevar ese barco y bueno, en los dos casos, bueno, en esa Jazmín se ofreció para estar y ahí entendí lo que podía llegar a ser. Y fue un golazo. Hay que llamar, a veces hay que llamar. Sí, obvio. No, pero para mostrar su apoyo, porque hay que rodearte. Yo no tenía, viste, como era tener a alguien importante en el elenco. Es que encima yo había leído La Uruguaya y me re gustaba, me había recontra enganchado, y cuando me entero de que Ana va a filmar La Uruguaya, digo, Ana. O sea, no, yo quiero estar ahí, y sabía que no daba con ningún personaje, ni de Guerra, ni el personaje del protagonista, obviamente. Sabía que tal vez con el único que daba era con el de la esposa, que es un personaje más pequeño. Sí, que igual toma otra relevancia. O sea, en la yunta, la yunta entre la yunta entre la uruguaya y Anita me parecía muy tentadora, y le dije, Ana, yo sé que el personaje de la esposa es chiquito, pero a mí me recontra gustaría, conmigo contás, no sé qué. Y Ana me dijo, mirá, es que estamos laburando con una dinámica orzada y no sé qué, todo pasa por un filtro en donde votan como, ¿cuántas personas? 2000 personas, y le dije, bueno, vemos. Fíjate, tirale la idea. Postulo. Pero después fue un golazo. Era como, después ahí gustó. empecé a pensar, y después tomó más importancia, y Jazmín acompañó todo un nuevo punto de vista en la película. Porque la voz en off surgió después, ¿no es cierto? Había una voz en off, pero masculina. Claro, la voz en off de ella surgió. Sí, pero cuando otra vez, es como que, por lo menos yo, en edición, arreglo todas las cagadas que me mandé antes. Y acá había una voz en off masculina, te hacía odiar al personaje directamente. Era como, lo odio. Él se cuenta a él, y estamos viendo la historia de él. Y de repente, como, claro, ¿quién lo puede contar otra persona? Que lo cuente una mujer, que lo cuente. Y era bárbaro que lo cuente Haas. Era bárbaro, y no es para nada fácil laburar una voz en off. No. Ni los textos, ni la intención, pobre Haas. Pero estaba mil re veces. bien escrito, no, de verdad. Era como, qué bueno, qué bien que le viene a la uruguaya este nuevo punto de vista, y qué bueno que esa voz que monóloga sea la de Ana, porque también hay un decir, también hay un laburo de dirección en el doblaje que es clave. Y además al principio, no sé si llegaste a hacer, o la hice yo para no molestarte, porque te juro que la molestamos refe. 1000 veces. Había una refe. Pero había una intención al principio que era yo te dije medio que de rencorosa. Claro. Y no dejaba bien parada al personaje, ni a la mujer, ni a nada, ese tono. Y entonces ahí viró a algo más amoroso, y ahí era matador, Ahí fue era un gol, mucho ahí fue un mejor. gol, ahí fue un Sí, gol. es un golazo. Pero me gusta, a mí me
me gusta mucho verla laburar a Ana porque hay algo como de trabajar. De no saber. Hay algo de no saber. Sí, pero eso es buenísimo. Es que es buenísimo. Eso es muy bueno. Yo estoy de acuerdo. Es como cuando, no sé, es como construir algo y decir, no, pará, quedó medio chanfleada la pata. Se la voy a sacar y voy a volver a ponerle otra pata. Y después no tener miedo de desarmar, recapitular, volver a armar, trabajar en capas, como una construcción más elástica. ¿Entendés? Como si fuese un material que no se solidifica y que siempre se puede seguir acomodando y moviendo. Por eso en Las Buenas Intenciones aparecen los registros documentales. Claro. Como en una última instancia ella los suma y después lo de la voz en off y se regraba la voz en off para que no sé qué. Y eso es buenísimo porque eso es no ser rígido. Eso es ser flexible, y no es tener escuchar miedo. al material, lo que el material va Claro, pidiendo. Está re bueno. Yo aprendo un montón porque yo soy medio... Y a mí me viene muy bien verla a ella laburar. Es como muy, muy, muy flexible. Y saber rodearse, quiero decir de nuevo. Un montón de gente, incluso, digo, si Has tenía algo para decir, mucho mejor, porque aparte tenía una directora actuando. Claro. Que podía llegar a marcar, y ahí funcionó perfecto. Pero vino muchas veces. Pero para mí era un placer. Aprovechando que surgió la madre, les quería preguntar, ya que las dos son madres, y hay como un fantasma, o por lo menos yo lo tenía antes de ser madre, como... iba a terminarlo todo, la maternidad va a matar al artista y no voy a tener tiempo y no voy a poder. A mí personalmente me terminó pasando lo contrario, digo, como la maternidad abrió así canal y una posibilidad y un deseo y bueno, dije, no era así esto. Esto es otra cosa que me hicieron creer, que yo habitaba este rol, entonces no iba a poder habitar otros. Que igual está esto que vos decías cuando trabajabas en la productora, que dijiste, bueno, no, ser mamá y trabajar en publicidad no son muy amigos. Publicidad. En publicidad. Y creo que ahora igual eso también se está ablandando y empecé a ver fotos de rodajes con... mamás con sus directoras, con su bebé y dando la teta y por ahí un compañero o amigas que están filmando y su compañero les tiene el bebé, dan la teta. Fue toda una lucha. Fue toda una... Es. Pero bueno, digo, es como sí. Sí, yo cuando quedé embarazada no trabajé, después encima vino la pandemia, pero no trabajé por muchos años. Dije, ok. Pero antes en publicidad era más entendible que dejes una reunión para irte a terapia que para ir al nacimiento de tu hijo. Claro. Para un varón, ponele. Sí, Para mujer ni hablar, ¿no? Pero era como, bueno, viste, los hijos, no sé, que los cuide, quédate acá hasta las 10 de la noche a ver qué contesta la agencia. Claro. Y ahí te explota la cabeza cuando tenés un hijo. Y les quería preguntar un poco eso, ¿cómo traccionó la maternidad en sus vidas y en su trabajo creativo? Yo creo que es una labor súper creativa la de la maternidad, o por lo menos yo me la tomo así para cagarme un poco de risa con todas las cosas que hay que hacer, porque es un laburazo, pero me interesa saber cómo convive ese rol con su tarea creativa. A mí me pasó que cuando nació mi hijo, me pasó un poco lo que decía Ana, de que cuando tenés un límite exprimís más el tiempo. Sí. Me pasó eso. Yo mi primer largometraje lo filmé cuando Manu tenía 10 meses. Tomaba la teta todavía. ¿Dirigiendo? Dirigiendo. Y tomaba la teta y estaba conmigo en el set. Sí tenía una persona que me ayudaba porque había momentos en donde físicamente no lo podía tener a UPA. No. Y además Manu estaba en ese momento en donde los bebés gritan tipo ¡ah! Así a cada rato. Agudo. Y el sonido directo, o sea, no había manera de decirle, bueno, ahora silencio, acción. 10 meses me chupa un huevo, vieja. De hecho, hubo que borrar en postproducción un montón de grititos de Manu. Me ordenó en un montón de sentidos. Como que el poco tiempo que yo tenía, el guión de Pistas para Volver a Casa, lo escribí en el único momento que tenía en la semana, que era cuando Manu tenía, no sé, 1 año y medio, 2 años, que iba como a un grupito de juego, esos grupitos, y eran 2 veces por semana, 1 hora y media, ponele. Y yo me quedaba en el palier del edificio donde hacían el grupito, y en 2 meses tenía una primera versión de guión.
Y en otra época no hubiese pasado eso, porque el tiempo era más laxo, entonces no había nada que me ordenara. Y un poco Bueno, ahí funcionó el deadline. Total. La llegada de Manu me ordenó un montón. Y la verdad es que desde ese momento es un pibe que, comparte set conmigo cuando tengo que dirigir y a veces cuando tengo que actuar también. Doy fe, estuve con Manu en el set. Sí, o sea, es parte de su mundo. Y de hecho, cuando tenía 8 meses de embarazo, filmé una película con un bombo así, rogando que no se adelantara el parto. Y o sea que ya desde la panza medio como que lo vivió. Y es un mundo que entiende. A mí me potenció mucho, pero es cierto que hay roles y también, digamos, hay roles y hay lugares dentro de un equipo de un equipo de trabajo en donde no tenés esas libertades. En uno de los últimos festivales de cine de Mar del Plata, en un espacio que se llama, es un foro de cine y perspectiva de género, escuché a un montón de mujeres que trabajan más como en la parte de fotografía, ¿no? Mujeres que son gaffers o que son eléctricas. Ahí, y realmente ahí es muy complicado. Y en muchas oportunidades las descartan para ciertos laburos por el hecho de ser mujeres, porque saben que tienen un bebé o directamente por cosas ridículas como que tienen que filmar lejos y no la pueden meter en la misma habitación de hotel con los varones del equipo de eléctricos. Entonces mejor no pongamos una mujer porque si no hay que pensar dónde la hospedamos. Dónde duerme. Claro, y como cosas así en donde para ellas es un sufrimiento muy, muy grande sentir que se quedan afuera por ser mujeres o por ser madres. Entonces me parece que todavía hay un camino para recorrer, montón, sí. Que no es lo mismo ser mujer directora o mujer actriz que ser mujer eléctrica o ser mujer microfonista o ser mujer gaffer. Todavía hay algo que tenemos que reformular en ese sentido, pero creo que está en transformación. Que si seguimos haciendo fuerza, lo vamos a lograr. Sí, yo lo de la optimización del tiempo, después de Roca me fui a trabajar al microcentro de la legislatura porteña y escribí un guión en el recorrido de Alem y Rosas, ida y vuelta todos los días, escribí en el celular un guión. O sea, después había que pasarlo el formato, pero... ¿Qué tipo, en el WhatsApp? En el Notas. No, en el Notas, ahí tipo... Y en no sé en cuántos viajes fue, pero sí. O sea, realmente cada minuto cuenta. Y además también te baja... Yo igual no soy muy perfeccionista. Mis productores sí y me lo exigen porque yo no. Pero, por ejemplo, armo unas presentaciones horribles, con tipografía horrible, con la foto mal puesta, con qué sé yo, que Marche siempre me caga pedos, y las mando como están. Prefiero que llegue algo, porque el deadline está ahí y no sé qué, y las mando y después hay que mandar a otro lado y me dice, esta presentación, por ejemplo, es como muy fea de ver, me dice, como que hay algo que tenés que transmitir del paisaje, del mood y del estético. Con tiempo sí, lo hacemos bien porque me ayuda. Pero después le digo, escúchame, nos llamaron de y mira la presentación que mandé. Le digo, como que a veces, y lo decía mi viejo y yo, como que de mediocre me casé con esa frase, que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y yo estoy con lo bueno. Nunca hago lo mejor. Pero estoy. Y llego, pero es bueno. Y te lo mando. Y es bueno. Y estoy y tengo capacidad de trabajo, no mucha capacidad estética, pero sí lo escribo, lo traduzco mal después en Google Translate, que es un horror y nos peleamos y pobres los traductores que se quedan sin trabajo, pero a veces no llego a mandarlo y también traduzco o hago los subtítulos de las películas en castellano porque necesito que si se escucha mal porque todavía no tiene sonido, un corte offline, que se lea, porque cuando vos lees ya escuchas mejor. Siento como que lo escuchas mejor. Entonces, o porque los pibes en las buenas intenciones me pasaba que tenían una dicción que a veces costaba a otro que habla español pero no de Argentina. Y entonces yo lo hacía, y lo hacía mal, pero siento como que también bajar como las exigencias, y en la maternidad también bajar las exigencias, y ahí vas, medio que vas con todo. Y después tus hijos entienden que vas haciendo lo que podés y también bajan sus exigencias. Sí. Y aprenden una bocha, digo, por ahí después se dedican a otra cosa que nada que ver, pero digo, me parece que estando ahí cerquita y palpitando eso también van aprendiendo herramientas de un oficio posible. De un lenguaje, un lenguaje, aprenden a mirar, a observar, aprenden a mirar cine, aprenden a pensar una historia.
no sé, y son herramientas que para algo seguro les va a servir. Sí. No. Quiero que me cuenten un poco de maestros referentes, pero no en el sentido, eso, mi maestro es cartoon, que por ahí sí, pero los maestros y referentes de la vida que les dieron como ese lugar de conectar con el juego y con la libertad, que puede haber sido un docente de la universidad o un profe de teatro o lo que sea, o puede haber sido una tía, un peluquero, no sé, un amigo, la gente que habilitó lugares de libertad y de juego y de pensamiento creativo para ustedes. Ja. Yo Mi tengo papá. 2 grandes referencias. Bueno, mi papá, claro, lo que me enseñó es como eso, hacer con poco. O sea, la limitación de hacer con poco. Lo aprendí bastante bien. Pero sí, sobre el cine específicamente, cuando Las Buenas Intenciones se estrenó, de repente integró un ciclo en el Malva con otras compañeras directoras mujeres. Como que el Malva sin querer estaba haciendo un ciclo feminista. Entonces una se dio cuenta, una directora, y me llama y me propone hacer un colectivo que se llamaba Cartelera Transfeminista. Hoy se llama Cartelera Transfeminista, Barda, Cartelera Transfeminista, donde las películas... Y ahí digo, ¿pero para qué? No, porque podemos ayudar a promocionar nuestras películas, alargarle la vida a las películas que acá en los cines tienen 1 semana, 2 como mucho, y en el Malva por ahí tenían un poquito más porque eran semanales, pero ahí empecé a entender primero que había un problema que yo no lo desconocía por no pertenecer al mundo del cine, que es la corta vida de las películas, y que cualquier película que no viste para vos es un estreno. Entonces, claro, como que entendí lo que pasaba, empezamos a juntarnos, justo vino la pandemia, empezamos a juntarnos en una comisión que se llamaba Comisión de Reflexión, donde veíamos películas de directoras que yo desconocía. Vi un montón de cine de mujeres que ellas, que habían estudiado cine, se quejaban de que nunca habían visto esas películas en las carreras. Sala. En las carreras, como materia, claro, como material de las materias. Y bueno, yo escuchaba, porque yo no venía como de otro planeta, pero me habían invitado a integrar porque justo tenía esa película. Y lo que aprendí yo en esos años, 2 años o año y medio que nos juntamos todos los lunes en la comisión de reflexión, donde hablábamos de las películas, de nuestras películas o de cómo hacer películas, porque muchas estaban presentando en desarrollo y me contagiaron un amor aparte por el documental que yo desconocía, y son mis referentes, de hecho, ellas. Hoy tenemos una productora, una productora que no existe, pero que existe, que se llama Hace Cine, y que es una productora donde nosotras, nuestro capital es hacer devoluciones a los proyectos de las otras, que es una cosa que siempre trabajas en soledad hasta que alguien te da bola. Entonces que desde el germen de una idea ya lo podemos pimponear entre nosotras y crece, y la película crece y vemos hasta que llega un corte y lo vemos, y creo que lo que más aprendí fue con las películas de mis compañeras. Aprendí que hay una película para cada persona, que no le tiene que gustar a todo el mundo. Todo eso que yo hablo en todos lados, lo aprendí ahí. Entonces como que mis referentes son mis compañeras, mis directoras y compañeras que hacen cine, como se dice, contemporáneas a mí, que saben un montón y que ojalá se las escuchara más, porque tienen una visión del hacer más allá del producto final, que es muy, muy interesante. Entonces, y que me contagió un montón a mí. El otro día le decía a alguien, en este momento siento que estoy aprendiendo un montón de fulana y mengana, ¿no? De colegas o amigas que a lo mejor se dedican a esto o no, pero como que hay algo que va mutando todo el tiempo. A veces pongo el foco en determinadas personas que tengo cerca y siento que aprendo algo, pero sin ir a extraer nada, sino simplemente escuchando hablar o viendo cómo se mueven, o viendo cómo funciona su creatividad, o viendo cómo se paran también frente al ámbito en el que trabajan, cómo se posicionan, cómo se expresan. No sé, recién la escuchaba Ana y sentía un poquito eso, ¿no? Como qué lindo lo que está diciendo, qué bueno como es esa unión, qué lindo para aprender de eso, como que siento que va cambiando un montón y que puedes tomar como referente a personas en distintos momentos de la vida y de formas muy inesperadas. Es un poco lo que vos decías, como que por ahí es
Pues decías, el peluquero. Bueno, sí, puede ser cualquier persona que en ese momento te esté mostrando, sin darse cuenta, algo que a vos te viene bien. No sé, la forma en la que observa la realidad, la forma en la que después la traduce y la expresa en determinada obra o en determinada cosa. No sé, y siento que hay algo como de estar como permeable a esas energías, que está bueno. Y también esto, un poco lo que dice Ana, ¿no? Como una curiosidad por otros artistas que nunca vas a conocer en persona, pero que por ahí decís, me encontré de casualidad con esta película, a ver, quiero ver toda su filmografía, o quiero saber por qué empezó a filmar, o dónde se crió para tener estas imágenes o estas historias en la cabeza, cómo fue que llegó. Digo, como dejarse llevar como por ese impulso que tiene que ver con acá hay algo que yo no tengo o que resuena en mí, pero que quiero aprender más o que quiero... y creo que nada, que está bueno como estar lo suficientemente permeable y también humilde como para entender que hay maestros y referentes en todos lados, maestras y referentes también en todos lados, ¿no? Como que se puede aprender de, no sé, de todo lo que tenemos alrededor. En línea con esto, y ya para ir pasando la pelota a los concurrentes del ciclo hermoso, que gracias por estar acá, ¿qué cosa que les hayan dicho alguien con quien se cruzaron? No tiene que ser en la actividad o de la actividad, pero que se quedaron como con eso. ¿Vieron cuando, lo pienso en términos de un profe de teatro, cuando te dice, wow, no sé, a mí una vuelta me dijeron, che, cerrá la boca, se va mucho por ahí, cerrá la boca porque le saca potencia a tus ojos. Ok. Y ahí, ¡plum!, se me abrió como un montón de pensamiento en torno a lo expresivo, a boca, ok, acá hay un canal, acá hay otro, mano, boca, bueno, ahí toda una línea de pensamiento y eso yo me lo quedé. A ese comentario que me hizo una directora en un rodaje, dije, bueno, esto es mío. Yo voy a pensar de acá en adelante siempre a ver si el personaje está así o tiene la boca cerrada y le mando toda la potencia a la mirada. Y después uno ya no piensa igual tanto en eso, pero en algún momento está bueno como llevar ese pensamiento. Pero qué cosas, por ahí es una cosa, o esto que te decía tu papá, de que ¿cómo es lo bueno? Lo mejor es enemigo de lo bueno. Como esas cosas que uno tiene medio como eslogans propios de, no sé, o tengo otro, resistir, persistir, insistir. Ese también es como... estoy ahí medio como, ay, esto no quiero, que fiaca, resistir, persistir, insistir y me pongo a seguir ahí en una con mi cosa. Como que si tienen alguna así cosita que hayan agarrado por ahí, que hayan hecho propio y que nos la puedan compartir. No, en estos minutitos que estabas hablando se me vinieron 3 cosas a la cabeza. Un montón, bien. Un montón. Hace un montón de años, cuando estaba tomando clases con Julio Chávez, que fue mi entrenador durante muchos años, en un momento me dijo, hay que detectar cuál es esa característica que como que se derrama todo el tiempo sobre lo que haces, ¿no? Y me dijo una palabra que yo, el día de hoy que todavía sigo pensando, si esa era mi palabra, mi característica, o dijo una random, pero dijo como, por ejemplo, la ternura, me dijo. Yo ahora veo películas que hice cuando tenía 20 y es como que soy tan así. Y digo, sí, bueno, por ahí me lo dijo más por eso. Pero digo, como eso guarda con esa característica o ese rasgo emocional que se te cuela todo el tiempo en todo lo que haces. Ojo con eso. Como aprender a detectarlo y aprender a apartarlo para que aparezcan como otros colores. Sobre todo en la actuación, pero también aparece en la escritura muchas veces, claro. ¿No? Como, y no el tema sobre el cual escribís, sino el tono con el que lo estás escribiendo. Como ese rasgo de carácter que aparece involuntariamente una y otra vez, como por lo menos observarlo, detectarlo. Y después me acordé de una frase que me dijo Solars una vez, que yo tenía como un guión muy complejo y muy ambicioso, y me dijo, ojo con querer contar historias más grandes que la vida. Y fue espectacular, fue como, no, o sea,
esa visión sobrevolada de una especie de Dios que mira, o sea, no, pará, o sea, no, más grande que la vida, no, te vas a estrolar. Y después se me vino algo de un laburo reciente en donde me dirigió Benja Neustadt, que me encantó como director, fue muy novedoso para mí, su impronta. Y era como menos, confía, menos. Y para mí era, pero ya me está dejando en un borde en donde siento que no estoy haciendo absolutamente nada. Y él, no, menos, confía. Y la verdad es que después, viendo el resultado, digo, wow. Tenía razón. Qué bueno cuando alguien te lleva a hacer algo que no sabías que podías. Pero yo nunca hice tan poquito. Dale, menos incluso, menos. Y es como... Es hermoso descubrir que podés dar ese salto al vacío. Y creo que juega en un montón de cosas, incluso en la vida. Menos. Está bueno. Yo pensaba también en algo que me dijo Solars, que era que siga por donde me emocionaba. O sea, que vaya contando lo que me emocionaba. Como que si no me emocionaba, que se ponía, la trama avanzaba, pero a mí no me emocionaba, no. Y si era algo que era mucho más desarrollo por ahí del mundo y no avanzaba tanto, pero me emocionaba, que confíe en la emoción. Y eso creo que lo aplico a todo después en la vida. También mi compañero Joaco siempre me dice que disfrute el camino más que es lo que hice en las buenas intenciones, porque esa fue como la premisa principal, disfrutar el camino y transformarse en el camino, y después vemos qué pasa, totalmente desprejuiciado del resultado, porque si estaba bien transitado, no había forma de que salga mal. Y después, cuando estoy mal y no sé qué hacer, me meto en mis calificaciones de Mercado Libre, y ahí está mi esencia. Siento como que cumplió con lo que prometió, tal cual lo pactado. Entonces, como que siento que ahí me crece la autoestima fuerte, y digo, sí, está bien, yo por lo menos soy consecuente, loco. Entonces, ahí no me gusta Galperín, pero sí los usuarios no tienen nada que ver, así que ellos son los que califican. Así la que comunidad. Me parece bárbaro esa devolución, cada tanto cuando te estás visito. Torturando y te estás hablando feo. Y así como cuando te empieza a ir con algo, te va bien, andá a ver las malas críticas y ubicate. Claro. Porque el otro día descubrí que había malas críticas, por ejemplo, no sé, o sea, ¿en Mercado seguro Libre? Que hay. No. De las películas. Ah. Entonces, cuando hay malas críticas, también está bueno. Entonces funciona. Porque acá hay uno que no. Entonces, no es para todos. Está bien que no sea para todos, porque no somos todos iguales, ni tenemos la misma historia. No. Entonces, como equilibrarte entre la crítica de las películas y Mercado Libre, vas. Siempre último Mercado Libre. Bueno, abrimos a 3 preguntas. Si se animan y tienen ganas, les voy a pedir que las vengan a hacer acá al micrófono, o yo me acerco ahí, así las escuchan todos y quedan grabadas, porque estoy grabando esto. Así también después lo podemos convertir en algo que lo pueda escuchar mucha más gente. Así que si tienen preguntas, alcen la mano con coraje. Ay, bien. Los primeros 3. Ay, bueno, estoy de pie. ¿Qué tal? Hola. Bueno, gracias por el espacio. Quería preguntarles algo desde el lado de la creatividad, sobre todo, y a la hora de poner a prueba los proyectos. Siempre hablaron mucho de proyectos que surgieron y finalmente tuvieron, eventualmente se filmaron, se estrenaron. Quería preguntarles cómo lidian con la frustración en esos proyectos en los cuales uno capaz que trabaja y de repente no llegan a ningún lado, no se pueden filmar, terminan guardados en algún lado o llegaron a medio término. ¿Cómo hace uno como inventor, justamente, para seguir adelante, ¿viste? Para encontrar la confianza de vuelta y decir, bueno, capaz que esto no funcionó, pero yo sé que puede funcionar o otra cosa va a funcionar. Y bueno, ¿cómo hacer para crecer y pararse sobre eso? Entra a tus calificaciones de Mercado Libre. No, mentira. Gracias, porque no había abordado por ahí. Así que, genial pregunta. Todo es frustración. Sí. Y cada tanto, por ahí, a alguien le interesa lo que haces, pero hay una carpeta, como dice Has, llena de proyectos. Yo tengo 3 guiones que no los leyó nadie. Yo creo que también es entrenamiento, el trabajo realizado. Bueno, Virginia Cosín es otra novia de mi papá que escribe. Tiene un taller que se llama Atletas, y una revista que se llama Atletas, porque dice que
escribir es como el atletismo. Como que no es que todo lo que escribís, casi todo no, y cada tanto algo que te emociona para mí, ¿no? Pero como que escribir, Pablo Solars también tenía un ejercicio que se levanta todos los días y escribe 40 minutos sin pensar, y hay un ejercicio que él hace mucho en el taller que es, te hace hacer como un garabato y después darle como una forma y encontrarle una forma de ese garabato. Lo mismo con lo que escribís. Escribís sin pensar y después cuando lo relees, a veces ni te acordás lo que escribiste, sobre todo si escribís si te levantás y lo primero que haces es escribir medio dormido, después lo relees y es material, es como material con el que podés trabajar o no, pero hiciste el ejercicio, estás ahí haciendo atletismo, o sea, como que no es que cada vez te va a costar menos sentarte a escribir si escribiste y tiraste un montón de cosas. Y Cartoon decía que él escribía, no sé si es verdad, pues yo me muero, pero que escribía un guión y lo escribía todo, después lo cerraba, no sé, él decía como que lo ataba simbólicamente, lo cerraba y lo volvía a escribir de nuevo y que las ideas buenas iban a perdurar y que todo lo demás iba a quedar filtrado. Pero el ejercicio, ya es tan difícil sentarte a escribir que si te obligás a no tener ningún resultado con eso que escribís, es mucho más fácil, porque ahí vas a desprejuiciadamente hacer el ejercicio atlético de mover los deditos y escribir. Entonces, ahí me pareció bárbaro, porque no es que tenés que ser un iluminado que va y escribe y ya sé lo que voy a escribir y tiene que salir bien. No, al revés, saber que va a ser una mierda casi todo y en algún momento, porque algo te pasó, no quiero decir una muerte, pero tal vez te emocionó una cosa o te cruzaste con una historia, o la escuchaste. El último traje de Solars es una historia que él escuchó en una mesa de bar y prestó atención al lado, y esa fue la película después. Pero bueno, si estás atento a lo que pasa a tu alrededor, a lo que te emociona y a lo que te motiva, ese ejercicio va a tener otro sentido después. O vas a poder ir a escribir ya con ese atletismo encima. Pero casi todo es una mierda en general. Sí, yo cuando hiciste la pregunta pensé más en la frustración de tener proyectos terminados, listos y no poder filmarlos, ¿no? Como pensé mucho en eso y pensé que está bueno diversificar la cantidad de propuestas que vos tenés listas. Vamos, no apostar todo a un guión, a una historia, no acorazarte ahí, viste, mordiendo el obstáculo diciendo, no, pero yo quiero filmar esto. Eso lo podés tener, movelo, por ahí sale, por ahí aparece el productor que estás buscando, por ahí aparece la financiación que estás buscando, por ahí no aparece en el formato que vos querías, por ahí aparece en otro, por ahí todavía no se puede filmar el largo, bueno, se puede filmar un teaser, un corto, algo que sirva para mostrar un poquito, una pizca de esa idea de cómo la filmarías, pero no, lo que mi método, digamos, para no frustrarme es no tener un solo pollito en el nido, o sea, ¿no? Como muchos kioscos. A mí mi pollitos, terapeuta me plantitas, dice muchos todos kioscos. mis ejemplos son muy agroecológicos. Pero digo, no, porque un solo pollito te vas a volver loco, ¿entendés? Como que querés que crezca, y me parece que hay que tener como varias cositas y ir empujando. Hoy empujo esta, supe que no sé quién está buscando proyectos, bueno, le voy a llevar esto, pero por ahí, mirá, abrieron el concurso no sé qué, a ver cuál de los pollitos, este pollito a ese concurso, esto no es, como me parece que tener como una diversidad de propuestas y de proyectos ayuda a no frustrarte. Cuando tenés ese hijo adorado y lo estás mirando todo el tiempo esperando a ver quién va a venir a... o sea, hay que tener muchos y que se críen un poco ahí. Hay que correrles la mirada a los hijos. Sí, porque si no es muy enloquecedor. Y también entender que a veces hay un proyecto que no está prosperando y te estás refrustrando y te estás comiendo la cabeza y te estás angustiando y estás poniendo todo tu narcisismo, todo tu ego y toda tu creatividad en ese proyecto, y a veces está bueno por una cuestión de salud mental decir, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a dejar acá archivado, descansando, te dejo descansar 6 meses y mientras
me voy a ocupar de seguir adelante con este otro guión que estaba escribiendo y esta otra cosa, o me voy a juntar con otros 2 colegas, amigos, a cranear algo juntos, porque a veces también cuando uno está muy solo con su proyecto y lo escribiste vos y lo querés empujar vos solo y no sé qué, también entras como en una cosa medio neurótica y qué sé yo. En cambio, cuando uno labura en equipo y tiene un proyecto con otros 2 colegas, la energía es compartida, se mueve de otra manera. Digo, porque sobre todo para no sufrir, para no sufrir tanto, digamos, porque sufrimiento hay siempre. O sea, todos querríamos que cada vez que soñamos un proyecto inmediatamente aparezcan las herramientas y los recursos para... Y también querríamos que una vez que lo filmamos el público acuda desesperadamente a ver nuestra nueva creación, y todo eso en realidad es muy difícil, es un mundo muy complejo y es un mundo muy duro para los que trabajamos con la imaginación, con las emociones, con la sensibilidad. Entonces creo que está bueno como tener una energía más volátil y dispersa, y ir como esto, como construyendo varias cositas en paralelo y trabajar con otros, no encerrarse, no ponerse muy rígido, ni depositar todo el narcisismo en una sola cosa. Siempre pimponeando con otros, la idea crece seguro, sola se queda medio ahí, como que pimponear y compartirla. No hay peligro de que te copien nada, porque la motivación casi que es única. Entonces, y todo eso en tu tiempo libre, porque además tenés que tratar de tener un trabajo. Sí, hay que vivir de algo. Porque esto no da plata y el trabajo también te distrae. Y eso que llaman amor en las devoluciones y en el desarrollo y en todo eso es trabajo no pago también. Sí, y además me pasó, ahora que lo pienso, me pasó muchas veces de tener tipo el proyecto que era la película que yo quería filmar y no sé qué, y que no salía, y decir, bueno, mientras tanto, no sé, voy a escribir tipo en el mientras tanto, para no quemarme la gorra, voy a escribir una serie de capítulos cortos de 10 minutos y voy a ver si en un 3 que... No sé si sigue existiendo como plataforma, pero bueno, era una plataforma que hacían series cortas, como series web, de bajo presupuesto, pero tenían como un público bastante amplio y copado. Y digo, bueno, mientras tanto, no sé, si esta película no sale, escribo una serie de 10 capítulos, de capítulos cortitos de 8 minutos, y voy y se las llevo. Y de golpe, se destrabó eso. Se destrabó y se transformó en un proyecto que fueron meses re lindos de disfrute y no sé qué, con bajo presupuesto, pero tratando también de encontrarle la vuelta creativa a esas limitaciones y a veces ese mientras tanto se transforma en un gran proyecto. Entonces por eso digo que está bueno como motorizar varias cosas en paralelo. Y yo creo que también no asignarle a un proyecto un destino final. Como vos decís, esto va a ser una película y quizás es una serie de fotos, quizás es un texto, un ensayo, quizás era un cuento, narrativa. Digo, como hay algo que creo que a veces uno se encarcela en que una idea va a terminar siendo esto, porque por ahí es el lenguaje que uno conoce, pero también está esto que decía Ana, a veces libera mucho decir, bueno, esto no lo voy a poder filmar, y si lo escribo un cuento, si es un cuento narrativo, y por ahí es un cuento y lo mandaste a un concurso y te ganaste 50.000 pesos porque ganó el concurso, qué sé yo, no sé, como a veces está bueno no encarcelar una idea en un destino final, habilitarla que pueda transformarse en otras cosas. ¿Qué otra pregunta? Bueno, un poco igual lo respondió Has recién, pero a nivel más práctico, quería preguntarles si pueden aconsejarme o darme algunas herramientas para poder acceder a este mundo de los productores, porque uno dice, sí, bueno, lo hago con mis amigos, pero a veces en la red de uno no hay personas que tengan las capacidades que uno necesita y hay que salir por fuera de esa red y acercarse a personas con más recursos. Y la pregunta básicamente es, ¿cómo se hace para que a uno le den bola más que tirando 1.000 millones de puntas que suele no funcionar? Insistir, resistir, persistir. Siento que son como una endogamia un poco los productores, como un... Sí. Para eso está el Estado también, dando oportunidades. A mí por lo menos me la dio. Para mí, y no paro de decirlo, ¿no? Como cuando se presentó el proyecto de La Uruguaya, que era un proyecto que también crear en comunidad está re bueno si tenés una comunidad que te va. También no pretender que llegue a grandes lugares y que
satisfaga las necesidades o el deseo de una comunidad, también está bueno. En mi caso, una comunidad financió un proyecto, ¿no? No tenía nada que ver con el Inca, incluso hacía bandera de no tener nada que ver con el Inca, y yo decía, ojo que a mí me convocaron y me conocen porque el Inca apoyó mi primer proyecto. Entonces, ahí yo soy y sufro un montón con lo que está pasando, porque lo que más me costaba era en los formularios, cuando pedía fondos afuera y todo eso, era filmografía. No tenía nada, ni un corto hecho. Entonces ahí era un rechazo automático. Si querés hacer un largo, bueno, tal vez un corto está bueno si lo podés hacer. Y con lo que tengas, hoy con un celular lo podés hacer. Pero tener cosas hechas y confiar también en estos lugares, que los fondos de afuera también son estatales. Son estatales de países de afuera. Bueno, el de acá a mí me cambió la vida. Me dio una profesión que hoy tengo, que no es tan rentable, pero que es. Y fue una oportunidad, porque leyeron sin saber quién era una historia que los conmovió. Entonces, para mí, apostar a eso y a las cosas anónimas también está bueno. Ahora, si querés directamente mandarte a hacer una peli o algo, sí, hay que estar conectado. Nosotros no sabíamos, lo hicimos mi hermana, mi pareja y yo. Éramos los productores presentantes en el Inca. Una vez que te dan un interés, o te dan un premio, o te dan algo, ahí es más factible que te escuche un productor. Entonces ya vas con, presenté esto, gané este concurso, pero no somos operaprimistas, nunca nadie hizo Entonces fuimos, y ahí sí hay un productor que dijo, a ver, lo voy a leer. No puedo estar con ustedes, pero lo voy a leer. Y ahí dijo, paren, quiero participar. Háganlo, cualquier cosa me van preguntando, tienen la estructura o usen la que quieran. Y después yo les voy aconsejando en el paso a paso, en el camino del Inca, porque también es difícil, y en el camino de los festivales, si llegan a entrar a uno o en la cosa. Pero bueno, a veces entrar y que el Estado te dé una oportunidad hace que también el medio te mire. Sí. No, pero Ibermedia es complicadísimo. Sí, Ibermedia, yo todavía no sé cómo es dificilísimo Ibermedia. Empezaste por una difícil. Sí. No, pero también en línea con esto que dice Ana, insistir también, yo con la misma, pero en presentar, por ejemplo, al FNA. Ahora no sé qué va a pasar con todos estos institutos. Pero yo, antes de que me salga el FNA para escribir mi libro, presenté no sé cuántas veces ahí. Y a concursos que no te eligen, en línea también con lo de fracasar. Y te vas fogueando también, decís, ay, capaz que, a ver, ¿qué escribí la vez pasada que presenté? Ah, no, a ver, lo voy a mejorar, voy a ir. Y hay algo en ese ir armando las carpetas, presentándote, decir, bueno, hago un teaser, a ver estas fotos, lo vas mejorando. Y en algún momento cae y entra. Pero para mí hay que ir por todos los frentes. FNA, mecenazgo. El mecenazgo sale bastante más y no te piden tanto antecedente, tanta cosa, y por ahí es una guita para que vos ya te armes de ahí, de un respaldo de algo. El Inca es un quilombo, es difícil. Me parece que en ese insistir y volver a probar es que uno se va fogoneando. Y probar con distintas cosas y distintos formatos. Hay algo ahí que también... Por ahí entra algo que uno dice, no pensé que me la iban a dar para esto. Y te lo dieron y bueno. Después también uno puede ir dibujando esas cosas cuando tenés que rendir la guita y... No, y afuera hay muchos fondos, muchos fondos que el productor sos vos. O sea, ponés productor, ponés tu número de teléfono, tu mail y ya, y sos vos el productor. Afuera no desconocen a cualquiera de nosotros que presentan un fondo afuera, no somos nadie, somos todos lo mismo, sudacas que están tratando de buscar moneda extranjera. Así que medio que somos iguales ante esos fondos. Que está bueno, a veces te piden filmografía, a veces no, o a veces, no sé, la inventás porque te juntaste con alguien que ya hizo un corto o algo así. No tengo mucho, estoy en la misma que vos, también sufro, no sé, no, y además el ámbito va cambiando, o sea, el contexto va cambiando tan rápido y de maneras tan, bueno, ahora es el escenario es loquísimo y de golpe, no sé, a principios de 2022 yo quería armar un equipo para una serie que estaba dirigiendo y no conseguía cabezas de equipo.
porque estaba todo el mundo ocupado laburando. No había un director de fotografía libre y ahora está todo el mundo desempleado, desesperado por filmar, y los productores también quieren filmar, pero la guita no circula, está todo el mundo especulando, con miedo, esperando. Digo, el escenario va cambiando todo el tiempo. Yo creo que lo que sí hay que seguir entrenando es la capacidad de comunicar tu idea de la manera más sintética, potente y pictórica posible. Porque también, así como no abunda el dinero, tampoco abunda se va perdiendo la paciencia de escuchar ideas. Cada vez estamos más dispersos y hay como un spam de atención cada vez más corto. Y creo que lo que sí vale la pena entrenar es el pitch, como aprender a contar tu idea de una manera súper atractiva. Digo, y eso es algo que vale la pena como ejercitarlo y seguir refinándolo y armar formas creativas de contar tu proyecto. Me parece que eso funciona, va a ser cada vez más necesario. Es lo único que puedo aportar. Última pregunta. Preguntarles un poco, ustedes hablaron de cómo sus cabezas levantaron problemas de carencias y cómo inventaron recursos a partir de las carencias. Si se imaginan un escenario donde todo lo contrario, donde puedan contar con recursos ilimitados, pónganle, y si eso creen que puede afectar a su proceso creativo, y a la vez si esa situación, la de recursos ilimitados, es una situación ideal. Yo siempre digo eso, siempre digo, me das $3 millones y no se me cae una idea, y además no sé cómo usarlos. Alguien más con... Te compras una casa. Voy a pensar la película en mi casa en un country. Yo inmediatamente pensé, con $3 millones podemos hacer... ¿Cuántas películas? Claro. No hagamos una, no sé, hagamos muchas. 6. Sí. Y de alto presupuesto. ¿Qué? Claro. Sí, total. A mí la limitación es una cosa en la que me escudo también un poco, porque también digo, bueno, hice esto con lo que tenía, tampoco lo podría haber hecho mejor. Pero no, es lo que dice. Claro, como que no te digan, Ana, ¿y ahora qué pasó? Sí. Si tenías recursos ilimitados. Claro, exacto. Ahora Tenía porque 6 millones de es una dólares. cuestión de inseguridad, sí. No, a mí me re gustaría, pero no me puedo imaginar recursos ilimitados para un solo proyecto. Como que inmediatamente quiero hacer una bocha de cosas. Agarrar todos los pollitos, todo junto, todas las plantitas y hacer Y todo. regar todo. Sí, yo creo que también es nuestra identidad de argentinos, latinoamericanos, precarizados, que de la misma manera que sabemos cambiar el cuerito, hacer un empalme eléctrico y podemos hacer cosas con limitaciones. Creo que tiene que ver con nuestra identidad. O contrato gente y hago un buen desarrollo de proyecto. Una buena carpeta pagada a En un diseñador y con un traductor que me la traduzca a varios idiomas, y todo eso haría, porque le daría más bola a eso, al desarrollo. Pero es verdad que no es fácil tener plata a veces. Sí, Qué feo como lo estoy diciendo, pero tampoco es fácil no tener plata, pero cuando se va la creatividad y las propuestas y todo eso está en juego, a veces la plata no trae ni la creatividad ni la felicidad. Ahora mucho mejor. Bueno, gracias. Muchas gracias por esto. Gracias, Mary. Gracias, Junta. Gracias a todos. Gracias, todas. Junta. Gracias, Mau. Gracias, Futurock. Para cerrar, les voy a leer un poema así, un poco arengador. Creo que tiene que ver con el contexto y con que nos vayamos un poco arriba. De Mariano Blatt, de este libro que se llama Mi Juventud Unida, que es un libro hermoso. Lo deben poder conseguir en Futurock Libros. Claro que sí. De paso, que se llama justamente Emoción. Agrupación Nacional Almas Unidas por la Recuperación de la Felicidad de Todos, basada en el respeto, el amor y la paz, que transmite escuchar un disco de Daft Punk un sábado a la mañana, compartiendo el mate y compartiendo el porro en una casita de santos lugares que tiene el fondo medio descuidado y un perrito que te llega hasta abajo de las rodillas, pero te salta y se para en 2 patas, porque Dios puso amor en su corazón y Dios puso en su instinto la necesidad de compartir ese amor, porque el amor no tiene que quedarse quieto. Eso te lo dice en secreto un chico más alto que vos, y al mediodía vamos juntos a tatuarnos con letras góticas. El amor no tiene que quedarse quieto. Y a la tardecita te llega un mensaje de texto que dice: «Hey, Marian, ¿vamos hoy a Bahrein? Te puse en la lista free y conseguí pastis. Así que a la noche viajamos en tren al centro
y bailamos toda la noche confundidos con las luces, y bailamos toda la noche confundidos con la música, y bailamos toda la noche confundidos con el chico de al lado, y en un momento te lo cruzás en el baño y le decís: hey, chico de al lado, mirá el tatuaje que me hice hoy. El amor no tiene que quedarse quieto. Y no te da un beso, pero sí te sonríe y te dice: hey, buen tatú. Y después no lo ves más, pero a su novia él le dice: hey, ¿sabes algo? El amor no tiene que quedarse quieto. Tengamos un hijo. Y ese hijo, 20 años después, se copa con el tema de los tatuajes porque ya de chiquito le gustaba dibujar, y con un amigo de la placita se pone en un local de tatuajes en una galería de santos lugares. ¿Y saben cómo se llama el local? Emotion. Bueno, gracias por venir. Buenas noches. Si escuchaste hasta acá y te interesó este material, me podés seguir en mi cuenta de Instagram, que es @mericanale. Ahí anuncio las próximas fechas de encuentros y de talleres. También me podés escribir a mariacanale.clases@gmail.com. Les invitamos a seguir este podcast y compartirlo en sus redes sociales. Gracias por escuchar y hasta la próxima.